grados Fahrenheit. ¿Está bien? Ya. Punto seguido. Bien. Después de un minuto, el termómetro marca 55 grados. Después de un minuto. ¿Sí? Luego, en 5 minutos marca 30 grados. ¿Qué dice? La temperatura del termómetro está aumentando o está disminuyendo. Está disminuyendo. Está enfriándose. De 55 ha bajado a 35. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Entonces se trata de un problema de enfriamiento, ¿no? De enfriamiento de minuto. ¿Sí o no? Entonces, para resolver el problema, aquí, a la temperatura del termómetro denotamos con qué letra. ¿Se puede notar con qué letra? ¿Con qué letra denotamos a la temperatura del termómetro? Temperatura, ¿sí? ¿Parece? Vamos a notar con qué temperatura. ¿Ya? Mauricio. Lo digo. Supongamos que Mauricio. Matar, Mauricio. supongamos que PDT representa Mauricio. Mauricio. Ponte acá, Mauricio. Sin tuyo. a la temperatura del termómetro. El tiempo en este caso se mide en qué? En minutos, ¿no? Sí, en minutos. Entonces, TT representa la temperatura del termómetro en T minutos. En T minutos. Según esta convención, a ver, ¿qué denotaría, por ejemplo, T de 1? A la temperatura en un minuto. ¿Qué denotaría T de 2? Temperatura en 2 minutos. ¿Qué denota T de 10? Temperatura en 10 minutos. Así sucesivamente. ¿Está bien? Ahora, como se trata de un cuerpo que se está enfriándose, para resolver el problema usamos la ley de enfriamiento de Newton. ¿Está bien? Según esta ley, ¿qué tenemos? La variación de la temperatura con respecto al tiempo es proporcional. Cada vez. ¿A qué es proporcional? A la diferencia. A la diferencia. ¿Diferencia de qué? Temperatura del cuerpo. En este caso, la temperatura del cuerpo estamos denotando por T mayúscula. ¿Sí? Acá sería T mayúscula. A la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente. En este problema, temperatura ambiente es alto. ¿Es igual? Sí. Correcto. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque la ecuación contiene una derivada. ¿Sí? Y en esta ecuación diferencial, ¿cuál es la incógnita? No. La incógnita es T. Porque aparece derivada de T con respecto al tiempo. La incógnita es la temperatura. ¿Sí o no? Entonces aquí buscamos la temperatura T. Esta es la incógnita. ¿Está bien? Imagínate. Entonces, para responder a la pregunta, debemos resolver esta ecuación. Pero antes, miren, mire acá, un termómetro se saca de una habitación, ¿no es cierto? Inicialmente el termómetro está dentro de una habitación, se saca al exterior.
donde la temperatura del aire es de 5, la temperatura ambiente. ¿Sí? Después de un minuto, la temperatura marca 55. ¿Qué quiere decir esto? En un minuto, T1 representa la temperatura en un minuto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Acá, ¿no? Esta temperatura en un minuto, esta temperatura en 2, esta temperatura en 10, ¿no? ¿Sí o no? Entonces la temperatura en un minuto es igual a 55. ¿Sí? ¿Qué más? Luego de 5 minutos, la T de 5 es igual a 3. Esos son los datos del problema. ¿Sí o no? ¿Qué se pide en el problema? ¿Cuál es la temperatura inicial del interior de la habitación? O sea, inicialmente la temperatura está dentro de una habitación, ¿no es cierto? Luego sacamos al exterior. Entonces la pregunta es, ¿allá la temperatura de la habitación? O la temperatura inicial. Ya, esta es la temperatura en un minuto, en 2, en 10. Según ustedes, ¿qué denotaría TDC? Temperatura inicial. La temperatura inicial, TDC. ¿Sí? Y 0 minutos, ¿no? Pues entonces aquí la pregunta es esta. TDC. Es la pregunta. Se pide ya la temperatura inicial de la habitación. ¿Está bien? Para responder a esta pregunta, simplemente resolvemos esta ecuación diferencial. Y para resolver esta ecuación o ecuaciones de este tipo hemos estudiado 4 métodos. Ustedes cogen el método. ¿Qué método usarían para resolver esta ecuación diferencial? La ecuación de variables separables, la ecuación es homogénea, es exacta, es lineal, ¿qué dice? ¿Qué dice? Al ojo es de variables separables. Al ojazo, mira, aquí puedo separar las variables. A ver cómo, mire. Derivada sobre T menos 5 es igual a K por diferencial. Aquí, miren, K es una constante, es la constante de proporcionalidad. ¿No? Pues acá el primer miembro, miren, solamente contiene la temperatura. El segundo miembro contiene solamente el tiempo, T, porque K es una constante. Ya logré separar las variables. ¿Está bien? Después integramos. Integral del primer miembro. Integral del primer miembro es igual a la integral del segundo miembro. ¿A qué es igual a la primera integral? Logaritmo de t menos 5. Logaritmo, muy bien. La primera integral es el logaritmo de t menos 5. Igual. La integral en el segundo miembro. K de t. K por t. Ops. K por t. K por t. Esto es K por t. Más una constante. Más una. ¿Listo? ¿Qué estamos buscando? Para responder a esta pregunta, primero debemos hallar la temperatura. En cualquier tiempo, ¿no? Luego lo evaluamos en cero. ¿Sí? Pues entonces aquí hay que despejar la temperatura. ¿Cómo despejaría de aquí la temperatura? La definición del logaritmo. Esta es la definición del logaritmo. Entonces esto va a ser constante. C menos 5 es igual a T Exponencial de elevado a K por T más por definición del logaritmo. ¿Está bien? Esto es lo mismo a decir que E elevado a K por T por E a la C. ¿Sí o no? Una constante elevada a otra constante es una tercera constante. Esta tercera constante simplemente voy a llamarle con C grande, ¿no? Para diferenciar. ¿Sí? Entonces, despejando la temperatura que es igual. La temperatura es igual a 5 más C veces E elevado a K. Y aquí he despejado
aplicado la temperatura. ¿Se entiende o no? Ya. ¿Se entiende? Ah, ¿por qué no levanta la mano? Levanta la mano y no entiende. ¿Ya? Si no hay que hacer pasos y así. ¿Se entiende para todos? Levanta la mano. A ver, en esta ecuación diferencial aquí, la temperatura es una función del tiempo. ¿Sí? Es una función del tiempo, es una función del tiempo. Entonces, para responder a esta pregunta, buscamos solamente la temperatura como una función del tiempo. Pregunta. ¿Esta temperatura depende solamente del tiempo? No. Depende del tiempo, depende de K y depende de C. ¿Entienden? Entonces, el siguiente paso consiste en hallar el valor de estas constantes, de K y de C. ¿Cómo se hallan estas constantes? Usando las condiciones del problema. ¿Sí? En la vida real siempre los problemas están sujetos a condiciones. ¿Cómo? No, aquí están las condiciones. Esta es la primera condición. Esta es la primera condición. Uno. Esta es la condición. Hay dos condiciones. ¿Sí? Pues para encontrar el valor de estas constantes usamos las condiciones iniciales del problema. ¿Ya? Voy a aplicar la primera condición. Voy a aplicar la primera condición. ¿Ya? ¿Qué es la primera condición? Si T de 1, es igual a 55, entonces, mire. Cuando el tiempo es 1, la temperatura es 55. O sea, en este modelo, cuando el tiempo es 1, esta temperatura es 55. Ah, 55 es igual a 5 más E elevado ¿Y la constante? ¿qué sería? C veces, ¿no? C veces E elevado a K. Solo K, porque el tiempo es 1. Tiempo es 1. Tiempo es 1. Entonces aquí el tiempo es 1. Solamente queda acá. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, pero eso todavía puedo simplificar, ¿no es cierto? Sería 50 igual a C por R. ¿Sí? Después aplicamos la segunda condición. Sí, ¿Qué dice la segunda condición? Si tiene, ¿cuánto? 5. Tiene 5 es igual a 30. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Cuando el tiempo es 5 minutos, la temperatura es 30 grados. Ah, aquí. Cuando el tiempo es 5 minutos, esto es 30. Entonces, 30 es igual. 5 más C por E elevado a 5 por K. ¿Correcto? Entonces, aquí 25 es igual a C por 5K. ¿Qué es esto? Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolviendo este sistema, hallamos los valores de C. Resuelve C. ¿Ah? Hay varias formas. ¿Cómo? Al menos ya está la calculadora, ya es un
ahorita, No va a mano. ser. No puede ser. He visto cómo lo ve. Y es tranquilo, todavía vamos a jugar antes. A ver. Cuando ustedes tienen por ejemplo un sistema de ecuaciones de esta forma, digamos 2x menos y igual a 1, x más y, o x más y igual a 2. ¿Cómo resuelve ese sistema? ¿Cómo se resuelve? ¿Dejando? ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, bueno, puedo sumar, o si no, puedo despejar una de las variables, ¿no? Que tengo que poner un porcentaje de x y lo reemplazo ahí, ¿no? ¿Puedo hacer eso? Eso es lo que vamos a hacer acá, pues. De la primera, ¿qué puedo despejar? Voy a despejar C. De la primera. Media hora. Y lo reemplazo en la segunda. ¿Sí? A ver. Entonces, C va a ser igual aquí. 50 sobre. ¿Sí? Y lo reemplazo en la segunda. Reemplazando en la segunda, ¿qué queda? A ver, 25 es igual a. 50. Sería 50 sobre A acá por 5. ¿Qué tiene 6? Una ecuación con una sola incógnita. ¿Cuál es la incógnita? K. ¿Qué despeja este K? Exponencial de tasa divina. Ya, esto es igual a 25. No. Un medio, claro, 25 más ahí, ¿cierto? Un medio, correcto. Entonces, un medio es igual a la 4K. A la 4K. Eso. ¿Sí o no? ¿Qué más? Entonces, de aquí K, ¿qué es igual? Es igual a K. Sería logaritmo de un medio. Es logaritmo de un medio sobre 4. Eso es. Acá. Definición de logaritmo. Definición de logaritmo. El logaritmo de A es igual a B, sí, solo así, aquí es igual a La masa no es. La masa es ¿Qué es el logaritmo? Es el exponente del que elevado a la base para obtener el 1. Vectores de posición, por lo tanto gravedad es por el vector, hace que el vector sea para abajo, ¿o no? No, el vector es movimiento, indica dirección. Podría decir la dirección a la que está orientada la masa es el vector a la cual se somete, algo así. Vamos a ver adelante, creo. Está mal. Listo, a ver. Usando calculadora. ¿Se puede imitar? Menos. Gracias. Menos 0,3. Ya tenemos el valor de acá. ¿Qué falta? ¿Cómo es? Reemplazando. ¿Reemplazando dónde? En el sistema de ecuaciones. ¿Es el sistema de ecuaciones, no es cierto? Sí, en el sistema de ecuaciones. Para encontrar C, reemplazo esto igual a 0. ¿Cuál más es? Este más es. Sí. Reemplazo acá. Y después C. ¿Sí? ¿Pueden despejar C? Te toca ir a la clase 201 y decirme si está, ya se salió o no, todavía falta. Corre.
¿Ya ha sido? Ya fue hace rato, muchachos. Corre todo. 25. ¿Cómo se ha obtenido? Reemplazando esto Ahorita a... corre nomás para ver nomás. Aquí reemplázalo. Tiene una persona. Mañana es cuando está. Correcto. Por lo tanto, ¿a qué es igual la temperatura? Esta es la función de temperatura, ¿no es cierto? Esta es. Entonces, TT es igual a ver, ¿a qué es igual TT? Es igual a 5 más 6, ¿no? Pero 6 59.26 por e elevado a menos 0, esta es la función de temperatura. ¿Para qué sirve este modelo? Sirve para encontrar la temperatura del termómetro en cualquier punto. ¿Sí? Pero, ve usted. Pero en ese no se pondría al lado del 0.17 la T. ¿Cómo? Multiplicado a la T, profesor. En la ecuación de arriba debería ser 0.17 por T. Por T la otra incógnita. Ah, disculpe. Está bien, por T. Eso sería una cosa. Claro. Gracias. Punto, ingeniero. Punto. A ver, ¿qué se pide en el problema? ¿Qué estamos hablando? D0, ¿no es cierto? Sí, pues es fácil ahora. D0, acá es igual, D0. ¿Es igual D0? Pues donde aparece T, ¿qué escribo? 0. Ya 0, 1. Queda 5 más 59. Sumando esto es 64. 64 grados de la temperatura de la habitación. ¿Sí? Todavía está dudando ya. Pero no me has dicho. Dígalo. Yo soy borrar. ¿Puedo borrar? ¿Dónde voy a hacer? Por ejemplo, mañana no me acuerdo si la clase está vacía o está llena. Y pasa tampoco. Chistoso. A ver, consideremos un circuito.
consideremos un circuito eléctrico que consta de un inductor, ¿ya? Un inductor, un resistor, RLS. capacitancia RLS. y la tensión. Que notamos. ¿Está bien? Aquí, a ver, ¿qué afirma la segunda ley de Kirchhoff o segunda ley de Kirchhoff? ¿Qué afirma esta ley? Está escrito. ¿Qué es esta ley? La suma de las caídas de voltaje a través de estos tres componentes es igual a la tensión aplicada al circuito. Eso dice. La suma de las caídas de voltaje a través de estos componentes es igual a la tensión aplicada al circuito. ¿Está bien? A ustedes se preguntarán, ¿y a qué es igual la caída de voltaje? A través de un inductor, a través de un resistor, a través de un capacitor. Todo está escrito. ¿Sí? Aquí, con QDT, ¿qué vamos a denotar? QDT, ¿qué va a denotar? A la carga eléctrica en el capacitor. ¿Ya? QDT denota la carga eléctrica en el capacitor. ¿Sí? En un instante T. Entonces, con IDT denotamos a la corriente. ¿Ya? QDT es la carga eléctrica y IDT es la corriente eléctrica. Por definición, ¿qué es la corriente eléctrica? ¿Qué es? Aquí está, ¿qué es? Es la variación de la carga eléctrica con respecto al tiempo. Es derivada. Es derivada de la carga con respecto al tiempo. Esta es la corriente eléctrica. ¿Está bien? Esto tómenlo como una definición, ¿ya? Por definición, ¿qué es la corriente? Es la variación de la carga con respecto del tiempo. ¿Qué es variación? Derivada. ¿Está bien? Ahora, ¿a qué es igual la caída de voltaje a través de un inductor? La caída de voltaje a través de un inductor, acá está, es proporcional. ¿A qué? A la variación de la corriente con respecto del tiempo, donde L es la constante de proporcionalidad llamada inductancia. ¿Sí? ¿A qué es igual la caída de voltaje a través de un resistor? La caída de voltaje a través de un resistor es proporcional. ¿A qué? A la corriente. R es la constante de proporcionalidad llamada resistencia. Y por último, ¿a qué es igual la caída de voltaje a través de un capacitor? Es igual a La caída de voltaje a través de un capacitor es 1 sobre la capacitancia por la carga. O 1 sobre C por la carga. ¿Qué es C? Es la capacitancia. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un problema de aplicación, ¿ya? ¿Puedo cambiar de pantalla? Ahí está el problema. A ver, ¿qué se pide en el problema? Encontrar la corriente. A ver, pues consideremos un circuito en serie en el cual la inductancia es 0,3 y la resistencia allá. A ver, ¿está
La inductancia es 0,1 es la inductancia. ¿Sí? Y la resistencia es de 50 ohmios. Resistencia es 50 ohmios. ¿Sí? Si le aplica una tensión de 30 volts, la batería, 30 volts. ¿Sí? La tensión es 30 volts. ¿Correcto? ¿Qué se tiene el problema? ¿Qué se tiene? Encuentre la corriente eléctrica, encuentre la corriente eléctrica a través del circuito, sabiendo que la corriente inicial es 0. O sea, mientras no se cierra la llave, inicialmente la corriente es 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le indicamos esa condición? Y de 0 es igual a 0. La corriente es una función del tiempo. ¿Dónde está? Y es una función del tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué indica esta notación? Cuando el tiempo es 0, la corriente es 0. ¿Está bien? Para resolver este problema usamos la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué afirma esta ley? La suma de las caídas de voltaje a través de estos dos componentes es igual a la tensión aplicada al círculo. Entonces lo primero que calculamos aquí son las caídas de voltaje. ¿Ya? Voy a calcular la caída de voltaje a través de un inductor. ¿A qué es igual la caída de voltaje a través de un inductor? Es proporcional a la variación de la corriente con respecto a él. ¿A qué es igual la caída de voltaje a través de un resistor? Es proporcional a la corriente. ¿Sí o no? Esta es la caída de voltaje a través de un inductor, y esto es a través de un resistor. Luego, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, esta suma debe ser igual a la tensión aplicada al circuito. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, luego voy a reemplazar los datos. ¿A qué es igual la inductancia? La inductancia 0,1. Pero 0,1 es lo mismo que un décimo. Ya no importa que no se confunda. Lo escribo, ya está. Derivada de la corriente con respecto al tiempo. Más la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? 50. ¿No? Por I igual a pregunta, ¿qué es esto? Esa es ¿Qué es? la corriente. ¿No? Es una ecuación diferencial, donde la incógnita es la corriente. Y es la incógnita. ¿Sí o no? Entonces, para responder a la pregunta, porque aquí se quiere encontrar la corriente, ¿no? Hálleme la corriente en cualquier tiempo. Para encontrar esta corriente simplemente resolvemos esta ecuación diferencial. Para ello conocemos 4 métodos: variables separables, ecuaciones homogéneas, exactas y lineales. Ustedes escogen el método. ¿Qué método usarían ustedes para resolver esta ecuación diferencial? Variables separables. ¿Qué método? Variables separables. Variables separables, a ver, separen las variables. ¿Qué método? Es lineal, pues. Es lineal. Es lineal de primer orden. ¿Sí o no? Ah, entonces resolvemos esta ecuación siguiendo 4 pasos que vimos al inicio de esta clase. ¿Sí? ¿En qué consiste el paso 1? Paso 1. Paso 1. Consiste en convertir la ecuación a su forma estándar. ¿Cómo se consigue eso? Dividiendo toda la ecuación entre el primer coeficiente. 0,1 es lo mismo que un décimo. ¿Sí o no? 0,1 es lo mismo que un décimo. Entonces, para convertirlo esto en 1, multiplico toda la ecuación por 10. Por 10. ¿Sí? Entonces queda así. Derivada con respecto
más por 10, 500. Igual, 300. Esta es la ecuación estándar. Aquí es igual P. P, 500. Q. Es el paso 1. Paso 2. Paso 2. Factor integrante. Muy bien, factor integrante. Aquí es igual factor integrante. P elevado a integrante P. P es 500. Diferencial de T. Olvídense de X. Ahora la variable independiente es el tiempo. Integrando esto es elevado a 500. Paso 3. Paso 3. Multiplicar la ecuación estándar por el factor integrante, ¿no es cierto? Creo que no. Entonces sería elevado a 500t, ¿no es cierto? Por derivada de la corriente con respecto del tiempo más elevado a 500t por 500 corinas. 500 corinas. Igual elevado a 500t por 300. Muy bien. Listo. Paso 4. Paso 4. ¿En qué consiste el paso 4? Esto va a estar la salida, si no. Podemos hacer pasos para 5, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Listo. Paso 4. ¿En qué consiste el paso 4? ¿En qué consiste el paso 4? Bajar. ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? Derivada de un producto. Es derivada de un producto. Es derivada. Ahora, derivada con respecto de qué variable? El tiempo. ¿Sí? Derivada con respecto al tiempo. ¿Derivada de qué? De un producto. ¿De qué producto? Factor integrante que es elevado por. Muy bien, por la función incógnita. ¿Cuál es la función incógnita? La corriente. La corriente. Listo. ¿Cómo compruebas? Si haces la derivada del producto, tienes esa suma. Es igualito. Esto es 300 por elevado a. Listo. Por separación de variables, resolvemos esta ecuación. ¿Sí? Entonces de aquí, diferencial de elevado a 500 por I, esto va a ser igual a 300 por elevado a por diferencial de T, ¿no? Integramos. ¿A qué es igual la primera integral? La primera integral. 500. Elevado por 500. I. Igual. La segunda integral. Sería 1 sobre 500 por esta misma función exponencial. ¿No? 1 sobre 500. Simplificando 3 quintos. 3 quintos por elevado a más una. ¿Qué estoy buscando? La corriente. Pues esto con la corriente. Entonces, ¿a qué es igual I? ¿A qué es igual I? Va a ser esto, pero esta suma todo sobre, ¿no? ¿Sí o no? La
por E elevado a menos 500. Sería C sobre E elevado a 500. Pero puedo subirlo al numerador con exponente negativo. ¿Está bien? ¿Qué falta? ¿Esta es la respuesta? ¿Qué falta? Tenemos que ir a... ¿Qué falta? Sí. La constante. Ajá, sí. Porque I de t solamente depende del tiempo. I de t solamente depende del tiempo. Aquí I no solamente depende del tiempo, también depende del C. Falta hallar. Constante. Falta hallar. Constante. Falta hallar. La constante. C. ¿Cómo hay? Usando las condiciones iniciales del problema. ¿Qué condiciones conocemos? Esta. ¿Sí? Entonces, aplico la condición. Digo, si I de 0 es igual a 0, entonces, aquí, cuando el tiempo es 0, cuando este es 0, ¿a qué es igual la corriente? También es 0. Cuando el tiempo es 0, la corriente también es 0. Entonces la corriente es igual a 3 quintos más C. Más C, a la 0,1. Luego de aquí, ¿a qué es igual a C? ¿Está bien? Por lo tanto, la corriente de T es 3 quintos menos 3 quintos sobre o por E elevado a menos 500. Ahí está, esta es la respuesta. Esta es la corriente eléctrica a través de este circuito en cualquier tiempo.